Y bueno, por ahí yo compartí en mis redes sociales y también se compartió en las redes sociales de Panorama, de Vid, de Soulab incluso, el título de la predicación. Y el título es una pregunta: ¿es Dios? ¿Es Dios? ¿Y por qué esta pregunta? Porque es una pregunta que siempre hacemos al momento de tomar decisiones. ¿Será Dios el que me está poniendo esta oportunidad? ¿Será Dios el que me está diciendo que haga esto, que haga lo otro? ¿Será Dios el que me está diciendo que ande o no con esta persona? ¿Será Dios el que me está diciendo que me vista de cierto color? Porque hay gente que le gusta hacerlo místico, ese tipo de cosas. ¿Será Dios el que me esté diciendo que vaya a la iglesia o que no vaya a la iglesia? ¿Será Dios el que me está diciendo que cambie? ¿Será Dios? ¿Es Dios el que me está invitando a hacer todo esto? Y es que, honestamente, un común denominador que tenemos todos nosotros que estamos aquí como cristianos es que buscamos cumplir la voluntad de Dios. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Y para nosotros es importantísimo tener este aval de parte de Dios en cada una de las decisiones que tomamos. Estoy seguro, para los que en su momento tomaron la decisión de qué carrera estudiar, estoy seguro, y de alguna forma ya conocías a Cristo, estoy seguro que te preguntaste: Dios, ¿quieres que estudie esta carrera? Para los que tienen una relación, un noviazgo, o incluso si hay alguien aquí casado, como Oscar, Ingrid, que aquí están enfrente, de alguna forma se preguntaron: oye, ¿será Dios que esta persona esté conmigo? ¿Será de Dios que yo tenga esta relación con esta persona? Y esta pregunta es constante y es común, y siempre la vamos a tener. Y de alguna forma, aunque pases la juventud, aunque pases esta etapa de tu vida, cuando crezcas y cuando llegues a otras etapas de tu vida, siempre va a estar esta pregunta. Tenemos esta necesidad como humanos de tener la certidumbre, de tener la certeza de que estamos caminando hacia el camino, por el camino correcto, hacia el rumbo correcto. Queremos tener esta certidumbre, no queremos cometer errores, no queremos fallar, no queremos fallarle a Dios, no queremos fallarnos a nosotros mismos. Y por eso surge esta pregunta de: ¿es Dios? ¿Será Dios? Y sabes, en esta necesidad y búsqueda de que si será algo de Dios o no, podemos generar una pequeña confusión, o no una pequeña confusión, yo me atrevería a decir que es una gran confusión. ¿Y cuál es esta confusión a la que me estoy refiriendo? Muchas veces usamos todas las perfectas características de Dios como una justificación para realizar nuestros deseos. Lo voy a volver a repetir. Bueno, volver a repetir está mal dicho, chicos. Lo voy a repetir. Muchas veces usamos estas perfectas características de Dios para justificar lo que hacemos con nuestros deseos o para realizar nuestros deseos. Te voy a poner un ejemplo. Dios es amor, ¿no? Dios es amor, ¿sí o no? Y sabes, hay veces que nosotros confundimos este concepto del amor. Y por ejemplo, por decirles un ejemplo nada más, así nomás para empezar tranqui, porque el día de hoy vengo con muchas piedras, muchachos. Vengo recio. Nada, se crean. Oye, es que me gusta esta persona que no es cristiana. Y espérate, todavía preguntan: ¿es de Dios? Me gusta esta persona que no es cristiana. Y luego dicen: oye, pero es que Dios es amor y yo debo de amar a esa persona porque Dios es amor. ¿Qué quieres? ¿Venderle hielo a los pingüinos o qué? Escuché eso, me gustó un chorro en un reel, está bien padre, ¿verdad? Oigan, es que es de verdad, a veces justificas: es que por amor hago esto. Por ejemplo, hace mucho, no, hoy en día es muy diferente, al menos yo no he escuchado hoy en día ese tipo de argumentos, pero antes se usaba este argumento: me voy a tatuar para alcanzar a los tatuados. Le dije: pues si quieres alcanzar a los que no tienen manos, ¿por qué no te cortas las manos?
No sé si me estoy explicando. Hay veces que nosotros justificamos nuestros deseos con características que Dios tiene. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Porque ahí es donde muchas veces en la misma pregunta o en la misma situación vemos claramente que algo no es de Dios o que no debemos de hacer algo, que Dios nos está advirtiendo que no hagamos algo. Sin embargo, aún así lo justificamos. Y lo justificamos, desgraciadamente, con características que Dios tiene. Yo estoy de acuerdo que Dios es amor. Yo estoy de acuerdo que Dios ama a cualquier persona. Pero lo que también te puedo decir es que Dios es justo y que Dios es sabio. Y que en ningún momento va a permitir, o de alguna forma no va a querer que tú tomes una decisión que te afecte, aun y cuando en tu idea o en tu mente parezca que tú estás tomando la decisión correcta. Hay que tener mucho cuidado con esto, chicos, porque ahí es donde nosotros podemos cometer muchos errores. Y cometer muchos errores cuando se trata de justo, de cumplir esta voluntad de Dios. Hay que tener cuidado porque lo que estás haciendo o lo que estás haciendo el día de hoy probablemente no sea de Dios. Probablemente la relación que tienes con esa persona no sea de Dios. ¡Ay, jole! Les prometo que yo no quería decir eso. Probablemente algunas cosas que tú quieres hacer, que quieres emprender, a lo mejor no son de Dios. Pero con esta justificación, con estas situaciones, justificamos estos deseos y tenemos que tener cuidado de no justificar nuestros deseos con lo que Dios es, con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sabes? Esto sucede porque el humano, por lo general, siempre busca a quien culpar cuando algo no sucede, cuando algo no sale bien en nuestras vidas. Y les digo algo, es mucho más fácil para nosotros como seres humanos decir, oye, si esto no funciona, si esta relación no funciona, entonces es la culpa de Dios porque Él me dijo que yo estuviera con esta persona. Y te digo algo, ese es un error que no podemos cometer. ¿Culpar a Dios por nuestras decisiones? No, no manches, no. No debes nunca culpar a Dios por tus decisiones. Si tú cometiste un error, enfrenta esa decisión. Enfrenta las consecuencias de esas decisiones, pero nunca lo culpes. ¿Sabes? A veces, ay, jole, hay muchas cosas que tú puedes prevenir desde ya si tú eres capaz de escuchar la voz de Dios. Tú puedes prevenir que tu corazón nadie lo lastime si tú eres capaz de escuchar la voz de Dios el día de hoy. Tú puedes prevenir no caer en depresión en el futuro por una relación terminada si escuchas la voz de Dios el día de hoy. Es más, tú eres capaz de prevenir muchas cosas en las que puedes caer, incluso pecados, si tú escuchas la voz de Dios el día de hoy. Escuché esta frase y me pareció increíble. ¿Por qué más bien era así, tengo que prevenir las tentaciones del futuro con las decisiones de mi presente? Y eso lo puedes hacer el día de hoy. Isaí, pero es que no pasa nada. Es que tengo que disfrutar y vivir. Mira, cada quien toma sus decisiones en ese sentido, pero si tú realmente quieres cumplir la voluntad de Dios, muchas de las cosas de la voluntad de Dios están claras. Muchas de las cosas que Dios te pide están claras. Sin embargo, a veces nosotros buscamos justificar, buscamos argumentar y de alguna forma en el futuro culpar a Dios por algo que fue nuestra decisión, que fue nuestro error. Y este es un comportamiento que todos tenemos desde la Biblia, desde el mismo Adán. El mismo Adán cuando pecó lo primero que hizo fue culpar a Dios. Cuando pecó, Dios le habla a Adán, le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, no le dijo así, pero más o menos así. Y el Adán le dice, pues Dios, pues la mujer que tú me diste. Y como todos los hombres, ¿verdad que sí, muchachas? Nadie dijo que sí, ¿verdad? Pero algunas dijeron sí. Pero al principio Adán cuando vio a Eva era, ay, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y yo, no, hombre, qué poeta ese cuate. Le dijo todas estas cosas, estaba enamoradísimo Adán cuando se presentó a Eva, pero en el momento en el que tuvo que hacerse responsable,
de ser hueso de sus huesos, de ser carne de su carne, se convirtió en la mujer que tú me diste. Dios, tú tuviste la culpa por mandarme a esta mujer y por eso caí en pecado. Y muchos de nosotros podemos ver esa actitud de Adán como absurda, como ¿qué te pasa, Adán? ¿Por qué hiciste eso? Y a lo mejor así como lo estoy diciendo, incluso también dices, oye, pues sí, o sea, qué absurdo es lo que dijo Adán en ese momento. Pero muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros preferimos culpar a Dios, culpar a la iglesia, culpar a las personas que están con nosotros en la iglesia, en lugar de asumir nuestras propias decisiones. Te digo algo, es bien importante que tengas esto en cuenta al momento de querer cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón es que probablemente hay cosas de la voluntad de Dios que no nos van a gustar, que no nos van a agradar, o que nos van a llevar a hacer cosas o tomar decisiones radicales. Pero les digo algo, nunca en ningún momento te vas a arrepentir por hacer y cumplir la voluntad de Dios. Nunca. Nunca va a existir. Es más, yo no conozco a nadie que se arrepienta de eso. Y a lo mejor puedes encontrar algún loco en redes sociales, en TikTok o en Instagram, porque hoy en día en Instagram y en TikTok hay personas de todo tipo, de todas las religiones, de todos sabores, etcétera, etcétera. A lo mejor puedes encontrar a alguien que dice, pues es que yo intenté hacer lo que Dios me dijo, pero sabes, estoy seguro que en el proceso hubo una decisión que esta persona tomó, o hubo una puerta abierta al enemigo que desvió por completo el propósito que Dios tenía para ellos. Y chicos, es bien importante que si tú quieres saber si algo es de Dios, tienes que estar preparado para la respuesta. Y en ningún momento esa respuesta tiene que justificar tus actitudes, tiene que justificar tus decisiones. ¿Sabes? El enemigo sabe perfectamente que tú deseas agradar a Dios. Él lo sabe. Él sabe que tú tienes ese deseo. Él está consciente de eso. Y de alguna forma va a querer sembrar en tu corazón alguna idea para justificar el que tú te alejes de Dios, el que cometas un pecado. ¿Sabes? De alguna forma, a través del amor, de la misma gracia o de la misericordia de Dios, va a querer que tú justifiques tu pecado. Así como lo hizo, por ejemplo, con Eva. Con Eva lo hizo así. El diablo le dijo a Eva, oye Eva, es que mira, o sea, si tú comes del fruto vas a ser como Dios. Y Eva justificó su pecado porque ella quería ser como Dios. Díganme, ¿qué de malo pudiéramos pensar que tiene el querer ser como Dios? A lo mejor uno pensaría, pues no tiene nada de malo si Dios es bueno, Dios es amoroso, pues de alguna forma querer alcanzar como que algunas virtudes de Dios, pues no tiene nada de malo. Sin embargo, esa idea fue la que llevó que Eva le abriera la puerta al pecado. Y sabes, no nada más lo vemos ahí, lo vimos con el mismo Jesús. Cuando fue tentado Jesús en las 3 ocasiones, ninguna de las tentaciones, salvo la tercera, que fue ya muy directa, pero las otras 2 tentaciones eran cosas simples. Le dijo, ¿tienes sed? Pues saca agua de ahí. Le dijo, ¿tienes hambre? Saca comida de esa piedra, conviértela en pan. Le dijo, oye, aviéntate en un barranco, acabo que los ángeles de Dios, el mismo Dios va a ir a rescatarte. Uno pensaría, oye, pues sí es cierto. Jesús tenía el poder para hacer milagros, tenía el poder para decirle a los ángeles para que vinieran a rescatarlo. Pero sabes, aquí lo que Jesús nos dejó en claro es que muchas de las tentaciones no te llevan directamente a un pecado. Muchas de las tentaciones son provocaciones para que tú le abras una puerta al enemigo para que después te lleve al pecado. Y les digo algo, una de las tentaciones que tú tienes y una de las provocaciones que Él quiere hacer en tu vida es que tú no cumplas la voluntad de Dios, que tú no cumplas su propósito. ¿Para qué? Para que en algún momento le abras una puerta al enemigo y que te lleve no nada más a caer en pecado, sino a vivir una vida alejada de Él, una vida alejada de lo que Dios tiene para ti. Yo quiero englobar todo esto en la siguiente frase: no justifiques el pecado en tu vida con la gracia de su sacrificio. No justifiques el pecado en tu vida con la gracia que Él derramó
cuando Él vino a morir por nosotros. Muchos me preguntan esto: ¿cómo puedo cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si es Dios el que me está hablando? ¿Cómo sé si es Dios el que me está mostrando lo que tengo que hacer? Y la realidad es que esta respuesta es mucho más compleja, porque obviamente tenemos que analizar muchas cosas. Muchas veces, a veces vienen a decirnos o a plantearnos la situación de una forma en la que pues nos hacen creer que todo está en orden, y a lo mejor realmente no todo está en orden. Y perdonen que ponga este ejemplo, pero creo que es el más común y probablemente sea el más adecuado, porque es el que a la mayoría a lo mejor le está sucediendo, le ha sucedido, pero sucede mucho en este tema del noviazgo y eso. Y de verdad, es que ¿cómo sé si es la persona que Dios tiene para mí? Y de verdad te lo plantean como si el mismo Dios fuera con Hans Zimmer y creara una película impresionante. Yo dije, no hombre, esta película ni Disney se le ocurre. No, te lo pintan con ganas. No, es que yo antes de llegar a la iglesia Dios me puso un nombre, a la torre. Se llamaba María, el nombre más común que puede haber, ¿verdad? O Ana, un nombre también bien común. Digo, disculpen a las que se llaman Ana, pero pues es un nombre común, ¿verdad? Pero me dijo que se llamaba Ana y que sí iba a ir vestida de blanco, y pues obviamente las probabilidades en un auditorio de 2,000 personas que venga alguien vestido de blanco son amplias. Y sabes, te lo ponen todo así. Y a veces todas estas cosas son un deseo de querer realmente encontrar la voluntad de Dios, pero también muchas de esas cosas también son ideas que nosotros a veces preconcebimos y que de alguna forma generamos todo nuestro ambiente para que estas ideas se cumplan. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, es que Dios me ha estado hablando mucho de un tema en redes sociales, probablemente es porque el algoritmo sabe qué tema te interesa. Y te digo algo, no es Dios el que te está hablando, es el algoritmo. A esa no se la verían venir, ¿verdad? Pero Dios no puede usar el algoritmo. Pues sí, pero también tienes que estar consciente que las redes sociales funcionan con un algoritmo que está diseñado para mostrarte lo que tú quieres, es más, y mostrarte lo que aún no sabes que quieres. Y tienen todo bien medido para de alguna forma mostrarte esas cosas que tú puedes pensar que son de Dios. Con esto quiero decir algo, chicos, no es que Dios no te pueda hablar a través de redes sociales, solamente que tienes que ser mucho más astuto de realmente saber si Dios te está hablando a través de las redes sociales o solamente el algoritmo está cumpliendo su función. Es que en redes sociales vi una historia de una mujer que convirtió a su esposo y se casaron. El algoritmo te conoce y sabes, te está poniendo una situación en la que probablemente no estés realmente cumpliendo la voluntad de Dios. Esto te lo digo con mucho cuidado, porque yo sé que Dios te puede hablar de muchas formas. Yo sé que todos los que vieron intensamente, Dios les habló de una forma impresionante. Dios te puede hablar de muchas formas. Dios te puede hablar a través de películas, Dios te puede hablar también de redes sociales, a través de las personas que están ahí. Dios lo puede hacer, pero tienes que ser mucho más astuto, porque el enemigo puede aprovechar esta situación para que tú cometas un error, para que tú tomes una mala decisión. Y esta mala decisión, de alguna forma tú le eches la culpa a Dios por haber tomado esta decisión cuando realmente es tu completa responsabilidad. El día de hoy yo no te quiero decir cómo saber la voluntad de Dios, porque realmente es muy complejo, es muy difícil. Pero sí quiero que nos hagamos algunas preguntas y que estas preguntas de alguna forma respondan algo muy particular en nuestro corazón para ver si estamos preparados para recibir o para conocer la voluntad de Dios. Y la primera pregunta que quiero que te hagas y que te la hagas genuinamente, y que de alguna forma esto te puede llevar a que tú puedas preparar tu corazón para escuchar o recibir la voluntad de Dios. La primera pregunta es: ¿conoces a Dios? ¿Realmente conoces a Dios?
¿Realmente lo conoces? Me da mucha risa en el grupo de mi familia porque yo tengo una hermana que ahorita vive en Laredo y ya van varias semanas que siempre sube una foto de una señora que por atrás se parece a mi mamá, pero se parece bastante. O sea, sí, igualita, igualita, se parece un chorro. Y mi hermana le pone así, ¿será, eres tú, mamá? Y ahí estamos pues ahí haciendo bromas y todo ese rollo. Pero lo que voy es que, obviamente, como yo conozco a mi mamá, yo sé que esa señora no es mi mamá. O bueno, no sé. Sí. Con eso del metaverso y con eso de la cuántica y no sé qué tantas cosas. A ver, yo sé que no es mi mamá, porque la conozco. Y aunque digas, se parece, sí, pero ahí la conozco tan bien a mi mamá que yo sé que no es ella. Yo puedo identificar perfectamente quién es o quién no es mi mamá. Yo puedo identificar perfectamente quién es o quién no es mi esposa. Es más, estamos viendo una serie que se llama Materia Gris, creo, o Materia Oscura. Está en Apple TV. Es una serie que habla un poquito de estos temas. En general, son como esta loca idea del multiverso, que hay diferentes versiones de tu vida. Así hay muchas versiones según las decisiones que vas tomando. Y es un tema muy complejo. Pero a lo que voy es que en general la trama de la serie es que el personaje principal, su yo de otro universo, viene, lo secuestra y lo manda a su universo y él se queda en ese universo. Y me decía mi esposa, así como que, oye, imagínate que eso pasara, deberíamos de tener una palabra clave. Y yo dije, Lisa, eso no va a pasar, o sea, para empezar. Y segundo, yo conozco también a mi esposa que si llegara a pasar, que no creo, bueno, no va a pasar, la podría identificar. Y es más, de hecho, la serie te plantea, por ejemplo, en este caso, que la esposa de él identificó desde un principio que no era su esposo. Y sabes, con Dios es exactamente lo mismo. Cuando tú conoces realmente a alguien, te das cuenta inmediatamente cuando es o no es esa persona. Y te digo algo, cuando tú conoces a Dios, te vas a dar cuenta de si es o no es Dios el que te está hablando. Así te vas a dar cuenta. Pero es que tengo poquito en el Evangelio. No, es que de verdad, si lo conocieras realmente, aunque tengas poquito en el Evangelio, si realmente te profundizaras en tu relación con Dios, te vas a dar cuenta de si es o no es Dios el que te está hablando. Te lo digo porque, a ver, hay muchas cosas que se te van a presentar en el camino que probablemente sean buenas oportunidades, pero que se alejan del propósito de Dios o se alejan de la voluntad de Dios. Y tú puedes decir, es que es de Dios que yo tome esta oportunidad, que yo tome esta beca que me están dando en la escuela. Y sabes, a lo mejor de alguna forma, si empieza a haber ciertas dudas, ahí es donde puedes darte cuenta que a lo mejor Dios te está hablando. Es más, una de las formas muy prácticas de saber si algo es de Dios o no, inmediatamente algo que es de Dios, no te pone tan inquieto como cuando hay algo que no es de Dios. Te lo pongo de esta forma: si tú tienes dudas de tu relación, muchas dudas de tu relación, probablemente Dios te esté hablando algo. Si tú tienes dudas de si estás tomando la decisión correcta en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu escuela, en cuanto a lo que sea, probablemente Dios te esté hablando y te esté diciendo algo, te esté aventando una advertencia. Probablemente, no te lo puedo asegurar. Repito, sería como ver cada caso y a lo mejor decirte, bueno, pues considerando la situación, a lo mejor y en tu caso es distinto, pero la realidad es que la mayor parte de las veces, cuando algo es de Dios, no hay dudas. No hay dudas. No hay margen de dudas. Das ese paso porque sabes que Dios tiene ese propósito para ti. No hay margen de dudas. Es importante que lo conozcamos. Es importante que tengamos este conocimiento profundo de Él, que tengamos este conocimiento amplio de Él. Tienes que saber cómo habla. Tienes que saber cómo se transmite, cómo se manifiesta. Tienes que saber todo eso. No hacerte ideas de cómo lo hace, porque en eso los cristianos somos muy buenos.
Nos hacemos ideas y es más, hasta aseguramos que Dios se manifiesta de ciertas formas que realmente no es así. Realmente no funciona de esa forma, pero como seres humanos nosotros nos hacemos todas estas ideas. Y sabes, me llama mucho la atención un versículo de la Biblia que de alguna forma comprueba lo que estoy diciendo y que menciona que hay formas muy prácticas de saber si conocemos realmente a Dios. Y quiero leértelo. Es un versículo que está en Primera de Juan. Bueno, son tres versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Y dice: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y después el versículo 8, bueno, no voy a leer el 9, solamente hasta el 8. Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Bien sencillo. Si no amas, no conoces a Dios. Si no amas, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esto nos deja algo muy en claro, y quiero que me pongan mucha atención. Tu vida fructifica lo que tú conoces. Lo que nos está diciendo este versículo es una realidad muy fundamental también en nuestra doctrina y en nuestro credo y en lo que creemos en Dios, que Dios es amor y que nosotros debemos de amar porque Él es amor. Pero tu vida va a fructificar en lo que tú conoces. Y si tú conoces a Dios, entonces tu vida va a fructificar en amor, va a fructificar en misericordia, va a fructificar en gracia, en bondad, en todos los frutos del Espíritu, que dice que es, bueno, los elementos del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay gente que fructifica en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hay gente, por ejemplo, que fructifica en amargura, porque es lo que conoce. Si tú conoces realmente a Dios, inevitablemente vas a fructificar en todas las cualidades de Dios. Vas a fructificar en todo lo que Dios tiene para ti. Vas a conocer realmente su corazón. Vas a conocer realmente lo que Él tiene para ti. Cuando tú realmente lo conoces, todas sus virtudes van a fructificar en tu vida. Todas. Todas. De repente vas a tener más paciencia de la que tenías antes. De repente vas a tener más amor del que tenías antes. De repente vas a tener más misericordia y más pasión por otros del que tenías antes. ¿Por qué? Porque como estás conociendo a Dios, inevitablemente tu vida fructifica en eso. Y algunos van a decir: no, Riley, espérate hasta que... Bueno, no importa. En cada etapa de tu vida, en cada momento de tu vida, si tú te atreves a conocer a Dios, vas a fructificar en eso. Aquí está Oscar, que es papá, y no me va a dejar mentir, pero él conoce la cualidad de Dios como padre, y estoy seguro que él como padre está fructificando como un padre para sus hijas. Por decirles un ejemplo, pero así nos podemos ir en absolutamente todo. ¿Sí me estoy explicando? Chicos, necesitamos conocer a Dios. Inmediatamente tu vida va a fructificar en eso, e inmediatamente tú vas a identificar si algo es de Dios o no. Así de rápido. A ver, no estoy diciendo que no puedas tener cierta incertidumbre, porque a ver, siempre la vamos a tener. Sin embargo, creo que hay dudas, lo voy a poner así, hay dudas que son razonables, pero hay dudas que sí son una advertencia. Y digo, por decirte un ejemplo, oye, es que ¿será de Dios? Ya tengo 5 años con mi novia, ¿será de Dios que me case? No solo es de Dios, te pueden demandar, compadre. O sea, no sé si me estoy explicando. Si es la persona que amas, que quieres y la conoces y dices: oye, esta persona ya la conoces bien, ya de alguna forma tienen un tiempo de relación y ya como que de ahí es. ¿Es de Dios que te cases? Sí, es de Dios que te cases. O al menos de que tengas el don de Pablo. Pablo tenía el don de nada. Y algunos lo tienen, pero no todos. Pero te digo algo, y si tienes dudas, entonces mejor plantéate si esa relación tiene que continuar. No le hagas perder el tiempo. Y no te hagas perder el tiempo a ti también. Calmados, oigan, si no es cizaña. ¿Sí me estoy explicando? Chicos,
de alguna forma es válido tener algunas dudas razonables, pero aún así en medio de esa duda hay cierta seguridad. Yo les digo honestamente, cuando yo me casé con Lisa, tenía mis inseguridades tal vez, tenía algunos miedos, sí tal vez, pero yo estaba seguro de que ella era la mujer para mí. Y miren, así ni le pensé. Dije, ¿qué? ¿Te casas sí o no? Dime, porque si no. Y me dijo que sí. Dije, caray, ahora tengo que juntar dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero fue un tema, sí, pero ¿sabes qué? Dije, yo ya di el paso, Dios me va a dar el peso. Amén. Y te digo algo, Dios suplió. Y Dios suplió suficiente. Haz más, hasta de más. Con eso adecuamos nuestra casa, con muchas cosas. Imagínate, Dios suplió de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque aunque tenía mis miedos, tenía mis inseguridades, tenía la seguridad de que era la voluntad de Dios que yo me casara con ella. Chicos, y así en todas las decisiones. Por ejemplo, cuando me decidí ser pastor, tenía mis miedos, sí, un chorro. Tenía inseguridades, sí, no manches. Y les he platicado que esto a mí no me gusta. Yo tengo que ir ahorita con el psiquiatra porque se crean. De alguna forma no es fácil para mí hacer esto, no es fácil para mí hablar en público. Preparar un mensaje es sumamente complicado para mí. No es fácil, pero aunque tenía mis miedos y tenía mis inseguridades, yo tenía la seguridad de que era la voluntad de Dios. ¿Es válido tener miedo? Sí. ¿Es válido estar inseguro? Sí. Pero si tienes la seguridad, toma la decisión. Si te están ofreciendo un trabajo, una beca o lo que sea, si tienes esa seguridad, tómala. Da ese paso de fe. Da ese paso de fe y estoy seguro que Dios te va a suplir todo lo demás. Amén. Resistirte, y chequen, ojo con esto. Resistirte a obedecer a Dios es una señal de ignorancia. Si tú te resistes a obedecerlo, es porque no lo conoces. Es porque no lo conoces realmente. Y de alguna forma, si tú luchas con lo que Él ya estableció en su palabra, que hay muchas cosas que repito, la voluntad de Dios es muy complejo. O sea, el tema de la voluntad de Dios es muy complejo, pero hay muchas cosas que ya están establecidas. Hay muchas cosas que ya están ahí puestas, como el famoso yugo desigual. Ahí está puesto. ¿No les gusta? Ahí está, quítenselo en la Biblia. Ahí está. Pero de alguna forma resistirte a esto es porque realmente no lo estás conociendo. Que puede haber excepciones, sí las hay. Y yo conozco parejas extraordinarias donde hubo excepciones, pero es justamente eso, excepciones. No es una regla. Que lo voy a convertir en ogro, pero no sé, realmente es muy, muy difícil que eso suceda. Puede pasar, sí puede pasar, pero no es necesariamente lo que pueda pasar. Chicos, hay cosas que Dios ya estableció. Por ejemplo, ¿será de Dios que me guarde en santidad? Pues claro que es de Dios que te guardes en santidad. ¿Será de Dios que ya no haga cosas con mi novia? Claro que es de Dios que ya no hagas cosas con tu novia o con tu novio. Lo dice su palabra. ¿Será de Dios que cuide mi trato con mi novia? La forma en la que nos expresamos cariño. Claro que tienes que cuidarte, porque la Biblia habla de la inmoralidad sexual. Tenemos que tener cuidado. ¿Será de Dios? Claro, ahí está establecido en su palabra. Y si ya está establecido y tú te resistes, es porque realmente no lo conoces. Y esto, lejos de hacerte sentir mal, quiero que recapacites. Y quiero que de alguna forma esto lo uses para mejor profundizar en tu relación con Dios y darte cuenta de todo lo que te estoy diciendo. Darte cuenta de que vale más obedecerlo. Vale más obedecer lo que Él ya estableció que seguir nuestros deseos, que muchas de las veces nos llevan a no hacer lo que Él tiene para nosotros. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos para estar preparados para la voluntad de Dios es: ¿lo conocemos? ¿Realmente lo conocemos? La segunda pregunta que debemos de hacernos para saber si estamos listos para hacer la voluntad de Dios: ¿es Dios tu prioridad? ¿Él es una prioridad en tu vida? ¿Realmente Dios es una prioridad en tu vida? Lo que sucede es que muchas veces no hacemos a Dios nuestra prioridad. No lo hacemos una prioridad. Lo dejamos como en un segundo término o como una parte nada más de nuestras vidas. ¿Y qué tiene que ver eso con cumplir la voluntad de Dios? Prácticamente lo tiene todo, porque la prioridad es la brújula de nuestras decisiones. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos
lo primero que consideramos, y por eso se llama prioridad, es eso que está en el primer lugar. Digo, antes a lo mejor no sé, tomar una decisión, tú consideraste a las personas que piensas o sabes que son las más importantes porque son una prioridad. Las personas más cercanas, a las personas que tú quieres, a las que tú amas, a lo mejor son una prioridad. Y sabes, esto es algo que nosotros hacemos para poder definir realmente el orden de nuestra vida, pero Dios está en ese primer lugar, porque tienes que tenerlo en primer lugar para poder cumplir lo que Él te pide. Repito, hay muchas cosas que Dios no te va a cumplir, o te va a decir o te va a pedir que son muy distintas a las que tú deseas. Y ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Aunque no es algo que yo deseo, aunque no es algo que yo quiero, pero Dios es mi prioridad y yo voy a cumplir primero lo que Él me mandó. Poner algo en primer lugar es muy determinante, sumamente determinante. Me atrevo a decir que es como una especie de instinto de supervivencia. De ahí sale la famosa frase: primero mis dientes y después mis parientes. Se la saben. A ver, díganme el Salmo 119. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un instinto. Yo no sé si son de ustedes ese tipo de personas, pero yo soy de las personas que cuando llego a un lugar siempre me planteo la peor situación que pueda suceder. Yo me subo a un avión y soy de los que leen el tarjetón de seguridad, porque digo, si esta cosa se cae, yo tengo que estar preparado. Yo sé que sí está bien creepy lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero yo me lo planteo, digo, ¿y qué pasaría? Es más, hasta me planteo, ¿y qué pasaría si un tipo, hasta me acuerdo de las películas que vi, un tipo sale con un arma? Ay, sí, o sea, de verdad me pongo a pensar en cosas así. A lo que voy es que me he planteado este tipo de situaciones y lo primero que pienso es mi familia. En este caso, si voy con mi esposa. Si voy con algún familiar, con un ser querido, digo, pues los seres queridos. Es un instinto de supervivencia. Si algo sucediera, yo buscaría primero proteger a mi familia. Digo, con todo el respeto a todos ustedes, ¿verdad? Espero que no se ofendan por eso, ¿verdad? Pero la realidad es que es esa. Es un instinto de supervivencia. Y espiritualmente sucede exactamente igual. La diferencia es que espiritualmente muchos de nosotros no tenemos a Dios en primer lugar. Acudimos mejor a otras circunstancias, a otras personas, acudimos a otros consejos. Es más, acudimos a otros ideales, a otras ideas, en lugar de acudir a Dios. Yo quiero decirles algo. Si tú tienes un problema, y te lo digo con mucho cuidado y no con el afán de que te prives de platicar con nosotros, pero antes de venir a platicar con alguien, de pedir un consejo, ora a Dios. Hay muchas cosas que Dios te puede hablar directamente y no necesariamente a través de alguien. Y no lo digo para que ya no voy a ir con Isaí para platicar. No, ven conmigo, ven con Lisa y estamos abiertos siempre para hablar contigo. Pero antes de platicar con nosotros, ¿oraste a Dios? Pregúntate, ¿oré a Dios? Y si no oraste a Dios es porque Dios no es tu prioridad. Él tiene que ser tu prioridad. ¿Tienes un problema? Ora a Dios. Oye, te detectaron un tema ahí de medicina. Ok, escucha lo que dice el doctor, pero lo primero que vas a hacer es orar a Dios. Mi esposa la operaron hace unas semanas y yo confié en el doctor, confié en que él iba a hacer bien su trabajo porque era un especialista, etcétera, etcétera. Pero aún y cuando yo confío en el doctor, lo primero que le hice antes de que ella entrara, lo primero que hicimos fue orar. Orar, porque a final de cuentas Dios es mi prioridad. Y siempre voy a acudir a Él porque Él es mi prioridad. Pero pregúntate, ¿realmente Dios en este momento de tu vida está siendo una prioridad? ¿O solamente está siendo una parte de tu vida? Una parte que consideras de repente o de vez en cuando. Es importante que nosotros cambiemos un poco esa perspectiva de que Dios no sea nuestra prioridad. Él tiene que ser siempre nuestra prioridad. Y hay dos aspectos que menciona la Biblia acerca de esto. A lo mejor ahí vienen más, pero quiero platicarte dos, que son dos cosas que yo creo que son sumamente reveladoras en cuanto a saber si Dios realmente es nuestra prioridad, e incluso que nos puede llevar a que nosotros hagamos de Dios nuestra prioridad. Lo primero que quiero compartirte, cómo saber si Dios es mi prioridad.
sabes que Dios es tu prioridad cuando te entregas por completo a Él. Y quiero leerte un versículo que es Mateo 22, versículos 37 y 38. Dice Mateo 22: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y me llama mucho la atención que dice: ama al Señor tu Dios que con todo tu corazón. No dice una parte, no dice de lunes a jueves, no, dice con todo tu corazón. Después todavía remata, dice con toda tu alma, y todavía lo remata más y dice con toda tu mente. O sea, tienes que entregarte por completo a Dios. Tienes que entregar tu mente, tienes que entregar tu corazón, tienes que entregar tu espíritu a Dios y confiar en que Él va a hacer su voluntad. Tienes que entregarte. Es que nada más le entrego nada más así como que una parte de mi corazón y una parte de mi vida espiritual. Nada más rezo en las mañanas para que me vaya bien en el día, etcétera, etcétera. No, dice con todo. Tienes que entregarte todo, todo, por completo. Y yo sé que esto es mucho más complejo y mucho más amplio de lo que lo estoy diciendo, pero es que no tiene tanta ciencia, no tiene mucha ciencia. De alguna forma, si tú confías completamente en Dios y le entregas tu corazón, le entregas tu mente, le entregas tu alma, le entregas tu espíritu, le entregas incluso tu cuerpo, de alguna forma estás demostrándole a Dios que Él es tu prioridad. Le estás diciendo: tú eres siempre mi prioridad. ¿Por qué? Porque la prioridad exige totalidad. Yo no puedo decirle a mi esposa: te amo, nada más la mitad del amor que tengo. No. Yo le tengo que decir a mi esposa: te amo con todo mi corazón. Una, porque luego me pega. No, realmente es porque es la realidad. Y no nada más se lo tengo que decir, se lo tengo que demostrar. ¿Sí me estoy explicando? Chicos, con Dios es exactamente lo mismo. No le puedes decir a Dios: te amo, pero que tú no le ores cuando tienes un problema. No le puedes decir a Dios: te busco, te adoro, si no es la primera persona a la que acudes cuando algo está pasando en tu vida. Dios tiene que ser tu prioridad. O no le puedes decir a Dios: Dios, quiero cumplir tu propósito y tu voluntad, si de alguna forma no estás dispuesto a tal vez a sacrificar cosas que están quitándole lugar a Dios. Y lo segundo que menciona la Biblia acerca de la prioridad: primero es que le tenemos que entregar todo. Y lo segundo, sabes que Dios es tu prioridad cuando primero buscas su reino y su justicia. Y este versículo me encanta. Es en Mateo 6 versículos, bueno, el pasaje es Mateo 6 versículos 31 al 33. Dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Después el versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Y por qué me gusta este pasaje? Me gusta este pasaje porque en algún momento escuché esta frase que me pareció extraordinaria, y porque creo que de alguna forma nos ayuda a confiar en cumplir la voluntad de Dios. Y es que si tú haces lo que es importante para Dios, Él va a hacer lo que es urgente para ti. Lo voy a repetir. Si tú haces lo que es importante para Dios, Él va a hacer lo que es urgente para ti. Si tú sabes que para Dios es importante, por ejemplo, que se ganen almas, que vayas a evangelizar, que vayas de misiones, que sirvas en la iglesia, Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios se va a encargar de todo lo demás. La Biblia aquí lo dice. En otra versión dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pongo de esta manera: ¿quieres encontrar un buen trabajo? Busca primero el reino de Dios. ¿Quieres entrar a una buena escuela? Busca primero el reino de Dios. ¿Quieres una buena oportunidad? Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Es más, ¿y cómo lo busco? ¿De qué manera? Siempre pregúntate en cada decisión: ¿de qué manera esta decisión que yo estoy tomando puede aportar al reino de Dios? Por ejemplo, si Dios te está
llevando un trabajo, a lo mejor a otra ciudad, ¿de qué manera esta decisión que estoy tomando puedo yo aportar al reino de Dios? Más que una decisión, no quiero decir egoísta, porque al final de cuentas pues todos tomamos decisiones también en nuestra conveniencia, pero más que una decisión por conveniencia, vamos a decirlo así, porque te van a dar un buen sueldo, porque te van a dar un buen puesto, porque te va a ir bien, etcétera, etcétera. Más que por todo esto, ¿de qué manera yo voy a aportar al reino de Dios con esta decisión? Al momento de casarse, ¿de qué manera juntos vamos a aportar al reino de Dios? Y les digo algo que ha pasado, es que muchas de las parejas que se casan se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Y te digo algo, lo menos que debes de hacer es eso. Es que necesitamos adaptarnos. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es que somos diferentes, sí, todos somos diferentes, pero te digo algo. Aquí está la promesa de Dios. Si tú haces prioridad lo que es importante para Dios, Dios va a ser prioridad lo que es importante para ti. Así que en ningún momento pienses que servirle es una pérdida de tiempo. En ningún momento pienses que evangelizar es una pérdida de tiempo. En ningún momento pienses que ir a hospitales es una pérdida de tiempo. En ningún momento pienses que buscar a Dios, que ir a la iglesia, que servir en la iglesia, que hacer todo lo que haces en la iglesia es una pérdida de tiempo. No, no es una pérdida de tiempo. Lo que estás haciendo es priorizando su reino. Y te digo algo, Dios se va a encargar de todo lo demás. Dios se va a encargar de que tú en algún momento tengas un buen trabajo. Dios se va a encargar de que tú en algún momento encuentres a una buena pareja. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí respondieron, muchachos, ¿qué onda? Hasta aplaudieron, oigan. También necesitados, oigan. Dios se va a encargar de absolutamente todo. Para aquellos, porque créanme que hay gente que está preocupada porque está sola. Y está bien, se vale tener preocupación. Oye, estoy preocupado porque no sé si en algún momento me voy a casar. Busca primero el reino de Dios. Y te digo algo, en el reino de Dios vas a encontrar a la morrita o al morrito. Lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque esta es la promesa de Dios. Oye, es que no sé, quiero lograr algunas cosas con un emprendimiento. Busca de qué manera con ese emprendimiento tú puedes aportar al reino de Dios. Yo he visto impresionantemente a muchas personas que han tomado decisiones muy claves con el tema de aportar al reino de Dios. Hay marcas que ustedes conocen, marcas súper famosas. Hay restaurantes que algunos conocen, que ellos priorizaron el reino de Dios y que dicen, ok, voy a tener ganancias, voy a vivir bien, pero voy a aportar al reino de Dios. ¿Conocen la marca Colgate? Bueno, ellos son uno de ellos. Una de las decisiones que tomó el dueño de Colgate, Juan Colgate, no sé si se llamaba así, pero el dueño, ahí está la historia. Él dijo, a mí me dijeron que yo tenía que dar el diezmo, y yo no voy a dar el diezmo, yo voy a dar el 90% de lo que yo recibo. O no te asustes, no te estoy pidiendo el 90% de lo que tú recibes. Solamente te estoy diciendo cómo él priorizó el reino de Dios, porque él lo hizo con esa intención. Yo voy a aportar al reino de Dios de esta forma. Hay muchas empresas, mucha gente muy exitosa. Es más, a lo mejor hasta conoces familiares o gente cercana a ti que han priorizado el reino de Dios y que Dios se ha encargado de todo lo demás. Digo, hay muchas peleas con este tema del diezmo y esas cosas. Y perdón que lo ponga, pero creo que de alguna forma también tiene que ver. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que si llegaras a ocupar ese 10%, te digo algo, yo he diezmado toda mi vida y nunca he necesitado ese 10%. ¿Por qué? Porque Dios me ha añadido todo lo que tengo y me lo ha añadido de una forma extraordinaria. Chicos, hasta en cosas que realmente no es que necesitemos, pero Dios nos sorprende. Por ejemplo, no lo necesitamos porque gracias a Dios estamos bien y tenemos que comer y todo. Pero hoy esta semana una hermana llegó con un chorro de fruta para nosotros. Así, con un chorro de fruta. Y aunque honestamente yo puedo pagar esa fruta, ay, el pudiente, ¿verdad? Yo lo pudiera pagar lo que nos regaló. Pero te digo algo, lo que esta hermana hizo, por ejemplo, en este caso, esta semana para nosotros es muy difícil por el beat, porque estamos bien ocupados. Bueno, esa hermana nos ahorró un tiempo impresionante en tener que ir a comprar las cosas. Dios se encarga. Dios se encarga. Y así te puedo platicar muchas otras. De repente Dios así llegó
fui a predicar a León, estuve en León y honestamente yo no esperaba eso, pero de repente, como yo tenía un poco de gastos por la operación y todo, de repente un hermano de la iglesia donde fui, una iglesia súper humilde, un hermano súper humilde, viene y me da una ofrenda y me dice: siento en mi corazón darte esto. Y honestamente para mí fue como una señal de Dios diciéndome: no te va a faltar absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque yo he aprendido a priorizar el reino de Dios. Yo he aprendido a priorizar. Y les digo algo, hay decisiones que yo he tomado, hay oportunidades que yo he tenido de partir mi tiempo para hacer otras cosas, para dejar de hacer lo que estoy haciendo aquí en la iglesia. He tenido oportunidades como esas y las he querido aprovechar. Es más, algunas las he aprovechado, pero al final de cuentas siempre termino inclinándome por esto, porque me he dado cuenta de que Dios nunca me deja solo. Dios siempre me añade, porque priorizo su reino. A lo mejor tu caso no es igual que el mío. A lo mejor tú no vas a estar en una iglesia, no vas a estar de misionero, no vas a estar así. A lo mejor tu caso es diferente, pero busca de qué manera con tus decisiones puedes priorizar su reino, y Él se va a encargar de todo lo que es urgente, de todo lo que es urgente para ti. Y por último, ya con esto termino. Primera pregunta que nos debes hacer es: ¿conoces realmente a Dios? Segunda pregunta es: ¿Dios tu prioridad? Y tercera pregunta: ¿confías completamente en Dios? Hacer la voluntad de Dios es una prueba de confianza. Es una prueba de confianza. Cuando tú le dices que sí a Dios, humanamente hablando, no sabes en lo que te estás metiendo. Dios a veces te pide cosas difíciles, pero por eso existe la confianza. Y yo me atreví a poner este punto porque vi un reel que a lo mejor ustedes vieron, porque es de alguien pues medianamente reconocido entre los grupos cristianos de música, etcétera. Es un reel de una persona que decía algo importante, algo que es bueno, ¿no? Pero creo que se desvió un poquito, porque decía: no podemos pretender andar toda la vida confiando en Dios. Tienes que aprender a confiar también en ti mismo. Y les digo algo, esto es una herejía. Y no porque Elisa es súper mega, súper guau, no porque lo diga yo. Es que, a ver, no es que pretendas confiar en Dios toda tu vida, es que lo único que debes de hacer toda tu vida es confiar en Dios. ¿Tienes que aprender a confiar en ti mismo? Sí, también. ¿Tienes que aprender a confiar en ti mismo? Sí, hay algo que hay partes, hay decisiones en las que tienes que tener confianza en ti mismo. Sin embargo, siempre tienes que tener tu confianza en Dios. Siempre. Y aunque lo diga el que sea el que lo diga, no voy a decir nombres porque algunos están diciendo: ¿quién es? No les voy a decir, porque el chisme también es del diablo. Pero es que la realidad es esta. ¿Cómo no vas a poder pretender? O sea, es que ni siquiera cabe la palabra pretender. No es que pretendas, es que lo necesitamos. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios siempre, completamente. Confiar en Dios. Necesitamos confiar siempre en Él, pero de una forma profunda. Y hay ciertos niveles de confianza, y es una percepción mía. Realmente no lo tomen como algo, es que así es. Solamente te comparto esta idea porque creo que es importante que lo entiendas en temas de si realmente confías en Dios. Para mí hay 3 niveles de confianza. El primero es un nivel superficial. Es una confianza que es generada a través de la empatía. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, hay una confianza, por ejemplo, que tiene cierto sentido común. O sea, yo confío en que nadie de ustedes ahorita en este momento va a venir a darme un golpe. Bueno, eso espero, ¿verdad? Porque es un sentido común. Hay una empatía. O sea, ustedes no van a querer hacerme el ridículo y pues obviamente yo tampoco voy a hacer algo en contra de ustedes. O sea, existe esa confianza superficial. Es una confianza que a veces obviamente no es completa, pero es una confianza normal. Por ejemplo, a lo mejor si tú vas al baño, pues no confías en que nadie te va a abrir la puerta, ¿verdad?
Y si a alguien le pasó, pues pobrecito. Pero me explico, ese nivel de confianza es como, bueno, ok, sé que estás ahí, nos respetamos y como que no profundizamos, solamente confiamos poco, ¿no? Pero después hay un nivel de confianza intermedio que es generado por el conocimiento. Por ejemplo, si yo les digo en este momento tengo sed, a lo mejor el nivel superficial de alguno de ustedes diría, déjame le llevo una botella de agua. Pero el que me conoce va a decir, déjame le llevo una Coca Light. No se rían. No, si me estoy explicando, ¿no? Digo, yo sé que estoy de acuerdo y alguna nutrióloga me va a decir, es que no debes de suplir tu sed con Coca Light. Yo sé, nomás estoy dando un ejemplo, ¿no? A lo que voy, o es más, el mismo tema del ejemplo del agua. Si yo tengo sed, a lo mejor tú vas a traerme una botella de agua, no sé, al tiempo. Pero el que me conoce sabe que me gusta el agua fría y que me gusta tomar el agua fría. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el nivel superficial te lleva a crear una empatía, pero el nivel intermedio ya conoces, ya sabes lo que la otra persona espera. Ya sabes de alguna forma lo que la otra persona quiere. Pero después hay un tercer nivel de confianza, que es el que debemos nosotros aspirar a tener con Dios, que es el nivel profundo, que es generado por la experiencia, que es muy diferente conocer a experimentar. No sé si me estoy explicando. La experiencia te lleva a un nivel de confianza mucho más profundo, mucho más amplio. Poniéndolo todo esto en el tema de Dios, si tú solamente confías de forma superficial en Dios, sabes que ahí está, pero no le entregas tu corazón, no le entregas tu vida, no le entregas tus decisiones. Pero ahí está, respetas tal vez, vienes a la iglesia de vez en cuando. Ahí está, un nivel superficial. Un nivel intermedio, lo empiezas a conocer un poquito más. Empiezas a escuchar predicaciones, empiezas de alguna forma a venir a la iglesia, empiezas a aprender un poquito, pero se queda ahí nada más. Solamente escuchas, solamente conoces, pero no le entregas tu vida. Y en el nivel profundo es cuando realmente lo experimentas. Y en ese nivel tú puedes decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida. Y tú sabes que Dios va a hacer de tu vida algo extraordinario. Aquí están mis sueños, aquí están mis deseos, y Dios va a hacer que tus sueños y tus deseos se vuelvan en algo mucho más extraordinario, en que tengan un propósito eterno. Un nivel profundo de confianza es cuando tú le dices, Dios, aquí está todo de mí, haz lo que tengas que hacer. Dios, aquí está mi propósito, aquí está mi visión de mi vida, aquí está todo esto, Señor, aquí está. Y sabes que Dios va a hacer de tu vida algo increíble. Que tú le puedes decir, Dios, aquí están mis mejores años, aquí está mi juventud. Y sabes que Dios va a hacer que tu juventud sea aprovechada de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque confías profundamente en Dios. Y no te quedas en el nivel superficial, no te quedas en el nivel intermedio, sino vas al nivel más profundo de confianza que puedas tener en Él. Chicos, es importante que nosotros experimentemos a Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia fortalece la confianza. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba más chiquito que íbamos a estos parques de diversiones donde había montañas rusas y así, cosas así. Yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo, mucho miedo, pero así mucho miedo. Yo los veía, no, qué miedo. Es más, hasta lloraba cuando me querían subir así. Pero después me animaron, me subí, y cuando lo experimenté, les digo algo, me encantó. A mí me encantan las montañas rusas, me encantan, es más, las de las ferias, más hasta más oxidadas, mejor para la adrenalina. Se siente así como que me tomo de la mano de Dios. Me encanta sentirlo así. Pero me encanta, descubrí
hasta que lo experimenté que me gustaba. Yo creo que muchos de ustedes aún no confían en Dios porque no lo han experimentado. Pero cuando lo experimentes, cuando experimentes su amor, su fidelidad, su gracia, vas a decir: Dios, haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de mi vida. Y te digo, eso va a ser mucho más fácil para que tú cumplas su voluntad. Porque Dios te va a decir: necesito que vayas a África a compartirles a las tribus. Tú vas a decir: claro, Dios, vamos para las tribus. Y no sabes en lo que te estás metiendo, pero confías en que Dios te va a llevar con bien y vas a ser de bendición para esas personas. Hay testimonios de personas que traficaban Biblias. Imagínate eso. O sea, yo es más, cuando yo estaba escuchando un testimonio de unos hermanos que se apellidan Michaski, que ellos traficaban Biblias, yo estaba bien ansioso. Yo estaba esperando el momento en el que ellos nos iban a contar que los atraparon y que los metieron a la cárcel, porque así soy de morboso también. O sea, yo estaba así ansioso con eso, pero de repente ellos te dicen: oye, tenemos la maleta llena de Biblias. Y los aduanales abrieron la maleta y no vieron absolutamente nada. Yo, wow. ¿Te das cuenta el nivel de confianza que tienes que tener con Dios para que eso suceda? Si cuando vas a McAllen o a Laredo y pasas por la aduana, quieres que te toque verde para que, y nada más traes $20, pero no quieres que te paren los aduanales. A lo que voy es que ese nivel de confianza lo podemos experimentar, y yo sé que lo puedes experimentar para que cumplas esa perfecta voluntad que Él tiene para ti. Quiero leerte 2 versículos y con esto termino. Y quiero también terminar ministrando un poco. Yo sé que es un poco tarde, pero denme estos minutos para poder ministrar un poco más. Pero quiero leerte estos versículos. Dice Proverbios 3, 5 y 6: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Se fijan que la confianza te lleva directamente a la voluntad de Dios? Y después dice Jeremías 17, 7 y 8, y este me encanta. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se hunden en las aguas, y a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Imagínate una vida en la que jamás dejes de producir fruto. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, que tu vida siempre dé fruto, que tu vida fructifique en lo que conoces, en Dios. Imagínate eso. Es una promesa que tienes aquí en la palabra de Dios y que Él tiene para ti. Para terminar, chicos, conocer a Dios, necesitas conocer a Dios para saber qué es lo importante para Él. Necesitas hacerlo tu prioridad para ir por el rumbo correcto en tu vida, y necesitas confiar en Él para que nunca te falte la esperanza en tu vida. El día de hoy quiero terminar con algo súper simple, pero quiero que lo hagamos porque creo que es importante. Si de alguna forma tú te identificaste con este mensaje, con cualquiera de las 3 preguntas, si tú dices: oye, en estas preguntas creo que he fallado en no conocerlo profundamente, no he querido conocerlo, o no me he abierto a conocerlo, me da miedo a lo mejor. O a lo mejor tú dices: ¿sabes qué, Isaí? Yo no he puesto como prioridad a Dios. A lo mejor me dices: ¿sabes qué, Isaí? Realmente, honestamente, no confío en Dios lo suficiente. Si te identificaste con cualquiera de estas 3 preguntas, no quiero que te sientas mal. Quiero que en este momento reacciones y que tú puedas tomar una decisión y que tú puedas decirle: Dios, desde este momento yo quiero conocerte más. Dios, yo quiero hacerte mi prioridad. Y Dios, yo quiero confiar siempre en ti. Quiero pedirles primero que todos se pongan de pie. Y segundo, si alguien cree que necesita tomar una determinación, que necesita dar un paso para poder tomar esta decisión, es más, lo voy a poner de esta manera: si alguien está tomando decisiones en su vida hoy en día, alguien está tomando decisiones, sea cual sea esa decisión, decisiones determinantes, y de alguna forma
con cualquiera de estas tres cosas tú te sentiste identificado, yo quiero invitarte a que pases aquí enfrente. Solamente vamos a tomarnos unos 5 minutos para eso. Pasa aquí enfrente y dile a Dios: Dios, yo quiero en este momento que tú me ayudes a conocerte. Quiero conocer tus sueños, tus deseos, quiero conocer tu corazón, quiero conocer lo que tú eres. Señor, quiero que tú me ayudes a conocerte más. Que no te dé pena, aunque sea un poquito, no pasa nada. Lo importante es que tomes esa determinación ahora. Si hay alguien más, vénganse. Yo sé que muchos de ustedes están tomando decisiones, yo lo sé. No te dé vergüenza en ningún momento tener que pasar a pedirle a Dios que te ayude a que cumpla esa voluntad que tiene para ti. Vamos, pásale sin miedo, sin vergüenza, pásenle. Y ahí cierra tus ojos, concéntrate en Dios solamente. No me mires a mí, no mires a nadie. Concéntrate en Dios. Concéntrate en Dios. Concéntrate en Él. Concéntrate en Él. Y dile: Dios, en este momento yo quiero pedirte que hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Yo quiero cumplir tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer lo que te agrada, Señor. Yo quiero hacer lo que tú quieres para mi vida, Señor. Y quiero, Señor, de alguna forma que me ayudes a conocerte más, Señor. A lo mejor no te he conocido lo suficiente, solamente he conocido algunos aspectos de ti, algunas características, pero no te he conocido personalmente. No te he conocido personalmente y te pido, Señor, que tú me ayudes a conocerte más. Señor, te pido que tú me ayudes a hacerte mi prioridad, Señor. Si de alguna forma me he desviado y he desviado mi atención y he desviado mis prioridades, he tenido un desorden en mis prioridades, yo te pido que tú me hagas, Señor, que tú me lleves a hacerte mi prioridad, Señor. Que siempre busque tu reino, Señor. Que siempre confíe en ti siempre, Señor. Que siempre te busque a ti, que me entregue por completo a ti, Señor. Señor, ayúdame a confiar plena y absolutamente en ti, Señor. En nada más, ni en mis propias fuerzas, ni en mi propio entendimiento, sino solamente confíe en ti, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder siempre cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Vamos a orar a Dios en este momento.